Y pues ya en este segundo video vamos a hablar para los que no te conocen. ¿Nos puedes decir qué enfermedades o qué trastornos padeces, más o menos? ¿Y de dónde eres? Bueno, me llamo Ruth. Actualmente vivo en Coahuila, en Torreón, Coahuila. Y tengo algo que se llama epilepsia en lóbulo temporal. Es más o menos como una epilepsia del cuerpo cuando te empiezas a mover, pero no es en físico, sino que es meramente en tu cerebro. Tengo depresión recurrente con episodio actuales grave. Tengo estrés postraumático. Y ya, sí, creo que ya. Sí, y entonces nada, queríamos retomar un poco, me has dicho, lo del video anterior que era de los hospitales. Nada, quisiera saber más o menos qué consejo das cuando, o sea, qué crees que podría mejorar en ellos para evitar los abusos que también mencionaste y qué tan común son. Los abusos dentro sí son seguidos, o sea, es como dicen por ahí, pan de cada día. Lo que se debería de mejorar es capacitación en el personal y conocer al personal tanto de antecedentes o lo que esté pasando dentro y escuchar a sus pacientes. Este, porque los abusos sí son demasiados, ya sea físicos como pues sexuales. Hay algo que se le llama contención mecánica, que es cuando te sujetan, depende de la agresividad en la que estés, en el tipo de crisis en la que estés. Hay contención de 2 puntos, cuatro que nada más son las manos, 4 puntos que son manos y pies, y luego también puede que sean las piernas o el abdomen. Hay otro que es en pecho, o sea, te sujetan. Se supone que es un máximo de 2 horas y tienen que ver qué está pasando después de las 2 horas, pero hay unos que te van a dejar así nada más porque quieren o no quieren batallar contigo. Eso es una situación de abuso muy fuerte porque pues estás sujeto, tienes miedo y todo, y nada más porque tu enfermera o lo que sea te quiso hacer contención mecánica, pues no se vale realmente. Hay diferencia en hospitales psiquiátricos privados que tienen como otro protocolo en la que primero es conversar con la persona que está internada. Si no funciona eso, te ofrecen medicación, y si tú entras en crisis que ya no pudiste controlar, estás agresivo, sí te llevan a una contención mecánica, pero es un ratito y todo el tiempo estás bajo supervisión y siguen tratando de hablar contigo y no permiten también que los demás lo vean. De hecho, una vez entrando ahí, bueno, donde yo estuve, una vez entrando te explican que cuando haya una crisis o algo de algún compañero ahí, tú tienes que entrar a tu habitación y tienes que sentarte en la puerta como para evitar que pueda entrar, o también para que tú no lo veas, no puedes estar observando la crisis, porque pues también hay algo que es contagioso. Cuando alguien entra en crisis, la otra persona se puede poner tensa y luego puede pasar que todos entremos en crisis. He estado en esa situación y ha sido bastante curiosa, hay cosas curiosas ahí dentro, pero hay mucho abuso en esa parte, o de que te quieran sobremedicar, y no se vale, porque aunque a veces tú puedes hablar y no vas a tener voz dentro de un hospital público.
Entonces sí sería capacitar al personal, incluso yo creo que darles atención psicológica y psiquiátrica al mismo personal, porque pues no es fácil lo que llevan ellos tampoco. No tener a tu personal también por obligación. Mencionaba en el video pasado que muchos no quieren estar ahí. Y pues sí, o sea, estar checando personal y escuchar a sus pacientes. Eso es lo que podría mejorar. Y también regresando al video pasado, ¿hay algo que no hayas dicho, algo que te hubiera gustado que te preguntara sobre ese tema o sobre cualquier otro tema? Mm, no, del video pasado esto de la contención mecánica es algo muy importante bueno, que quería comentar. Porque sí, no está padre, entonces que traten de contenerse lo mayormente posible a uno mismo, trabajar en meditación o las herramientas que tengas, porque es desesperante estar ahí amarrado. Sí. Ok, y este video quería aprender más sobre tu condición porque siento que es un tema que nos faltó en el video pasado. Entonces, más que nada es esta de la epilepsia del lóbulo temporal, para los que no saben qué es más o menos y qué provoca o cómo te afecta físicamente y psicológicamente también. La epilepsia del lóbulo temporal es muy compleja. eh, es muy difícil llegar a ese diagnóstico porque no se sabe mucho de ello. Primero te pueden diagnosticar depresión o puede que te diagnostiquen trastorno bipolar. Este, te pueden diagnosticar un montón de trastornos antes de llegar a una epilepsia del lóbulo temporal. El diagnóstico es, primero que nada, es meramente clínico, pero lo tiene que conocer muy bien tu psiquiatra, aunque eso lo trata un neuropsiquiatra o un neurólogo. Este, Se hacen estudios, bueno, a mí con el que se confirmó fue uno que se llama, es un electroencefalograma, pero con mapeo cerebral. Este, y tiene que ser uno bueno, o sea, supe después, a mí me mandaron a la Ciudad de México a realizármelo y es un poco costoso, bastante, la verdad. Pero pues ya me explicaron que es porque en otros lados utilizan máquinas que no son las adecuadas, o tienen muchas fallas y así. Yo en ese entonces le decía a mi médico de, no, es que ya me han hecho mapeos cerebrales y no sale nada, no sale nada. Y me dice, vas a ver, te vas a hacer el estudio y vamos a ver. Ya cuando sale mi estudio, sí salió muy detallado. No te lo entregan de un día para otro. Este, y pues sí, resultó que sí había bastante hiperactividad en el cerebro. Lo que sucede aquí es que el lóbulo temporal es de tu cerebro, las partes laterales. Normalmente afecta más en el lóbulo izquierdo, que maneja la parte cognitiva, de atención, emociones, este, y en las emociones es en la que más se ve afectada. Primero empiezas con parte de los síntomas, son tener muchos déjà vus. Es normal de vez en cuando tener un déjà vu en cualquier persona, pero aquí empiezas a tener déjà vus muy seguido, demasiado. Cuando ya tienes déjà vus muy seguidos, sí es cuestión de atenderse. A lo mejor no es epilepsia en lóbulo temporal, pero puede ser algo, es algo en tu cerebro, porque no es normal eso. Eh,
puede que de repente tengas una irritabilidad extrema sin motivo, que nada más dura un ratito, o euforia, o te desconectas como del mundo. Alucinaciones también te pueden dar como por ciertos tiempos. En lo personal me dan más que nada olfativas o de gusto y son molestas. Eh, pero existen también las auras, que es la que te avisa que vas a tener una epilepsia, una convulsión. Entonces es donde tú te puedes preparar porque va a venir la convulsión y luego después te va a dar mucho cansancio, demasiado. Ahí lo mejor que puedes hacer es terminando la convulsión, dormir. Y si están siendo muy repetidas, de que te están dando muy seguidas, también se tienen que tratar, porque puede llegar a ser incluso mortal esa situación. Y pues básicamente esos son los síntomas. Es muy rara porque puede incluso que a veces uno de tus síntomas sea sentir mucha angustia y no sabes si te van a creer o no te van a creer, porque es difícil de explicar cuando tienes este tipo de epilepsia. Es difícil que te entiendan, primero tú poder explicar cómo es, cómo la experimentas, porque te pueden tachar de loco, de esquizofrénico, que no, o sea, ninguna de las dos está mal, pero es muy mal visto y no sabes, al inicio que no lo sabes explicar, pues no sabes, bueno, la otra persona no te va a entender, a menos que sea tu psiquiatra. ¿Y a qué edad más o menos recibes bueno, la primera vez que te llegan a diagnosticar con esta epilepsia, a qué edad más o menos? La primera vez que me lo mencionaron fue una paidopsiquiatra a los 14 años. A los 14 años ella me decía que tenía bipolaridad más esta epilepsia en lóbulo temporal, en ambos. No podía estar segura porque para eso había que confirmar con ese estudio, pero en ese entonces no me querían hacer el estudio, no tenía el apoyo en esa parte, pero ella sabía que había una epilepsia, entonces ella la estaba tratando. Entonces fue la primera vez que se me mencionó que estaba ese tipo de epilepsia. Después, a eso de, ya teniendo 16 años, fui con un neurólogo muy famoso en Saltillo, Coahuila. Esto es curioso porque le mencionamos como ese diagnóstico y él no lo creyó. Me hizo un estudio, no salió alteración, pero resulta que pues él era muy famoso, pero a la vez un charlatán, como dicen por ahí. Cobraba mucho y sus estudios eran malos, o sea, no valían la pena. Entonces yo ahí dejé de creer como en ese diagnóstico, pero yo me seguía sintiendo mal conmigo misma, porque decía de rayos, o sea, entonces no es real, pero a la vez pues está pasando, pero me dicen que no y así, ¿no? O sea, una confusión propia. Ya hasta eh, el año pasado voy con otro psiquiatra, me lo vuelve a mencionar, me dice que hay que hacer estudios, pero que todavía no, que primero había que tomar cierto tiempo el medicamento que él me recetaba para poder empezar a hacer estudios. Lamentablemente, pues no lo pude continuar viendo. Entonces fue seguir buscando psiquiatras tras psiquiatras, encuentro a otro, porque para eso siempre me decían no, es que es ansiedad, es depresión y es ansiedad, pero es compleja.
pero no me sabían explicar por qué estaba teniendo estos otros malestares, o que a veces me dan dolores de cabeza en ciertos puntos, no en toda la cabeza. Y yo ni siquiera sabía que eran migrañas. Que es parte también de la epilepsia en lóbulo temporal. No siempre pasa, pero sí puede ser parte por ser una hiperactividad en el cerebro. Y bueno, llego con este otro psiquiatra, que él tenía como diplomado en neuropsiquiatría, y me dice, él es el que me dice, estoy seguro que lo tienes, pero igual vamos a hacer un estudio para confirmar y para saber qué partes son las que más están afectadas y saber de ahí dónde tratar primero. Él, pues resulta que sí, estaba súper confirmado y había mucha alteración. Lo malo aquí es que cuando tienes tantas crisis epilépticas, o sea, de convulsión, ya sea en tu cuerpo, en todo el cuerpo, o solo en tu cerebro y no son atendidas, el cerebro sufre mucho daño, mucho daño, se va desgastando. Entonces supimos que ya había un daño bastante avanzado en mi cerebro, porque afectó mucho la parte de atención. La memoria también quedó muy afectada. Y en mi caso, pues no sabemos si llegó de nacimiento, si fue por un traumatismo, por un accidente que tuve, si fue porque puede también ser factor de estrés. Entonces, y puede también que la terapia electroconvulsiva haya provocado un incremento en el daño cerebral. Entonces, eso, bueno, a esa edad ya me diagnosticaron confirmadísimo en, en enero de este año, sí. Y del tratamiento, o sea, ese cómo se distingue, es una enfermedad neurológica de otras enfermedades psicológicas como no sé, bipolaridad o TOC. ¿Cuál es ese distintivo para el que es importante llegar a ese diagnóstico? Este, ahí se recetan anticonvulsivos, o sea, medicamentos para convulsiones. A veces se recetan también antidepresivos y bueno, es ese tratamiento, es terapia y psicoeducación, porque pues no te sientes muy entendido en el mundo al tener como estos problemas. O también psicoeducación para aprender a reconocer tus auras de cuando te va a dar una crisis, a saber qué hacer después, o si antes y después te puedes distanciar, aislarte poquito acompañado de alguien, y pues tener también aprender a tener una disciplina, porque aquí es muy importante el sueño. Tienes que dormir tus 8 horitas, sí o sí, tienes que ser muy disciplinado con ello, porque el sueño es de los factores más importantes. Cuando empiezas a dejar de dormir, hay más hiperactividad en tu cerebro y, y lo que hace que tengas más epilepsias, más convulsiones. La alimentación es un factor bastante importante. Me decía por ahí mi psiquiatra que es totalmente negado que una persona con este padecimiento empiece en ayunos o lo que sea, porque necesitas muchos nutrientes. Tu estómago va a mandar toda la señal a tu cerebro de lo que necesitas, para que todo pueda funcionar bien. Si de por sí no hay una buena conexión y hay mucha hiperactividad cerebral, si no te estás alimentando bien, si no estás durmiendo bien, si estás teniendo muchos factores estresantes, tu cerebro va a funcionar o sea, muy mal.
Entonces ese es como el tratamiento, tener mucha disciplina para ello, saber manejar tus emociones lo más que puedas y límites también, poner límites. Sí, justamente hablando de eso, esta condición, ¿crees que haya afectado mucho a tus relaciones personales, ya sea con tu familia, con tus amigos o en general? ¿Crees que haya algo? Sí, sí afecta mucho. En mí afectó muchísimo con mi familia. Es algo que todavía me duele bastante, de que de repente me daban crisis de irritabilidad. En mí predominan más las crisis de irritabilidad. Pero era de FUM, me dan muy potentes. Antes, como yo no sabía ni sabía conocer mis auras, yo no sabía que el sueño era muy importante, entonces no tenía, pues no lo conocía y no lo manejaba como debía de ser. Entonces ya con mi familia la pasaba muy mal. De, los agredía, los agredía bastante, tanto verbal como físicamente, y pues me he disculpado mucho ya, pero sí afecta mucho en eso. En mis amistades también, porque vuelvo a lo mismo de yo no sabía cuándo me iba a dar, yo no sabía por qué estaba pasando, entonces no sabía tener un control. O también cuando hay euforia, pues en la euforia tampoco piensas lo que estás haciendo. Entonces yo podía hacer cosas que me ponían en mucho riesgo a mí. La euforia también te pone mucho en riesgo. Y eso me provocaba muchos problemas con mis amigos o en la escuela también. Cuando me daban, pues era como de, pues, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás así, no? Pero pues también no te preguntan a la vez, o sea, más bien desde qué onda con esta chava. Y pues yo estaba súper irritable, iba, tumbaba botes, hacía un montón de cosas, o dejaba de ir, o me ponía a cuestionar a los profesores de una forma agresiva. Este, y sí causa muchos problemas, o con amiguitos también, o que te desconectas y ya no supiste nada. A ver, algunas, si no lo conoces, pues, o no suele ser muy empático, se te hace muy raro el comportamiento de una persona con epilepsia en lóbulo temporal. Entonces también pues algunas personas se empiezan a separar de ti por esa razón, porque no conocen, si tú no lo conoces, si no, tú no te conoces y no le puedes explicar lo que te pasa, pues es muy común que se vayan a alejar porque no saben qué está pasando y así. Y de la escuela, o sea, me dices que afectó, pero más o menos como hasta qué grado lograste y ese tipo de cosas, o sea, me habías dicho que parece que llegaste a la universidad pero que no la terminaste, entonces tengo esa duda de cómo estuvo, qué pasó, cómo te sentiste. Mm, más bien me inscribí a la universidad, pero ya no fui. Ahí, em, este diagnóstico me afectaba más bien en la escuela, como que me pusieran reportes o estar llamando a mis papás o que yo simplemente no quería ir. Eso era lo que me afectaba. Más bien no continué como en la universidad por situación de depresión o batallé mucho con la escuela también como por situación pues de depresión, el diagnóstico de depresión. Y pues me la vivía en hospitales, entonces, pues sí.
pero en sí la enfermedad más bien, este trastorno más bien te afecta al tener conflictos con las demás personas o que tus profesores no entiendan y no entiendan que pues tienes otro método, otra manera de aprender también. O por el cómo te sientes. Sí, entonces, o sea, ahorita estás trabajando en, bueno, tienes un empleo de cierta forma que se adapte a tu condición. Ahorita en estos momentos no tengo empleo, no estoy estudiando, estoy en una fase depresiva, entonces está un poco, bueno, está bastante compleja. Es por esa razón que no estoy trabajando ni estudiando. Pero hablando de las epilepsias, en la cuestión laboral sí es muy compleja, en especial si tratas con clientes. He visto memes, de hecho, que dicen como de cuando voy a tener una crisis pero estoy con un cliente y trato de actuar de lo mejor posible. Sí pasa, lo malo aquí es que si no te alejas en ese momento te va a dar una crisis sí o sí enfrente de tu cliente. Me llegó a pasar con tuve una mala experiencia con una clienta en la que tuve una crisis. No tuve tiempo porque no, no sabía que iba a llegar en ese momento mi crisis. Entonces tuve una muy mala experiencia con esa clienta. Entonces, de preferencia, si no conocen mucho su diagnóstico y su persona, no trabajen con clientes de inicio, porque no vas a saber cuándo va a llegar. Tratar de trabajar en un lugar lo menos estresante posible, porque es un factor muy importante el estrés dentro de la epilepsia en lóbulo temporal. Y sí se afecta mucho en tu trabajo. Sí, mucho. Y justo tomando eso de cómo afecta el trabajo, y creo que ya me habías comentado, pero igual quería retomar, de hay cierta discriminación o se te puede discriminar en los empleos o es más difícil encontrar trabajo con tu condición, o sea, ¿cómo es que se dan cuenta las empresas y cómo es que te rechazan de cierta forma? Eh, la forma en la que se pueden dar cuenta, bueno, que no se van a dar cuenta, más bien te van a terminar despidiendo. Si tú trabajas en un lugar muy estresante y con clientes, terminas teniendo una crisis, te van a terminar despidiendo. Con mucha razón, o sea, en cuestión laboral, con mucha razón. Aquí la onda es que eres discriminado porque si tú dices lo que tienes, no te van a querer aceptar. O en cuestión laboral no hay como ese derecho de que tú te puedas aislar cierto tiempo o que algo de tipo de apoyo en derechos de trabajador. No hay un apoyo para epilepsias o convulsiones, o sea, no lo hay. En sí, te digo, no se van a dar cuenta, pero te van a terminar despidiendo. Sí, y son muy pocos los trabajos en los que puedes tener esa confianza de decirle a tu jefe o a tu jefa o a tus compañeros de, ¿sabes qué? Tengo esto, soy funcional, pero puede llegar a pasar eh, que tenga una crisis. Son muy pocos esos trabajos donde puedes llegar a tener esa confianza y que te puedan dar chance de hasta de ir a tener tu crisis en otro lado y luego ya volver a regresar. Es triste porque pues es un tipo de discriminación.
¿Tú has tenido experiencias conociendo a gente que igual tiene tu mismo padecimiento, ya sea de lo de la epilepsia más que nada? No, no he conocido a nadie. He tratado de buscar en YouTube como experiencias de las personas, pero casi son muy, nada más he encontrado como a 2 personas que platican su experiencia. Puedes encontrar información muy, muy técnica, pero en experiencia ya es muy diferente, porque no es igual en todas las personas. Pero sí, no he conocido a nadie más con esto. Y justamente que me dices que es difícil diagnosticar, o sea, dices que no has conocido a nadie que realmente la tenga, pero tampoco has conocido a nadie que tú digas, ah, es que tiene síntomas y se parece tantito, no será igual que yo. Sí he conocido personas que me hacen pensarlo, pero pues más que nada con personas bipolares o con personas, bueno, que tengan un diagnóstico de bipolaridad o con personas que tengan algún diagnóstico de trastorno de personalidad límite de personalidad. Son con las que más me he puesto a pensar de ello. Porque también si ya teniendo esto, si te pones a hablar con esa persona, puedes notar ciertos como tics o, o de repente que se van a desconectar y luego van a regresar y van a continuar con su plática común. Entonces sí he visto algunas personas que, que me ponen a pensar en ello. Y bueno, no sé si nos puedas decir, si tengas chance de decirnos más o menos, o sea, porque dices que es costoso, pero más o menos cuánta cantidad de dinero es costoso para saber pues cuánta gente podría llegar a costearse teniendo este tratamiento, o sea, porque me imagino que poca gente debe tener el dinero suficiente para trabajar y para a la vez pagar todo el tratamiento y ese tipo de cosas. Es costoso, no te puedo dar como un número fijo. O sea, por ejemplo, sí te puedo dar el costo de estudio, que es, bueno, a mí me llegó a costar 8,000 pesos, pero pues también me tenía que dirigir a la Ciudad de México. Eh, no siempre te tienen que hacer el estudio. Si tu médico está completamente seguro de eso, bueno, se puede dar todavía ahí. Pero yo en lo personal, pues sí recomiendo el estudio y yo creo que el especialista también te lo va a recomendar porque también hay que ver cuál es la parte que está siendo más afectada. Y es más, si hay otras partes afectadas, porque te voy a poner un ejemplo así rapidísimo. Cuando me empieza a preguntar el doctor que me estaba tratando de ello, me dice ¿y cómo están tus alucinaciones y tus delirios? Y yo ¿qué? O sea, yo sabía que las tenía, pero ese era un momento que yo me lo cuestionaba mucho si realmente las estaba teniendo por alguna situación. Y yo sí, sí están muy presentes y pasan cada cierto tiempo, pero ya me acostumbré a tenerlas. Y ya me preguntaba cómo eran y así. Y también me preguntó ¿tienes muchos dolores de cabeza? Y yo pues, sí y no, o sea, me acostumbro. Igual me pregunta ¿cómo son tus dolores de cabeza? Y le dije, casi siempre son en la parte de la frente, ¿no? Es muy raro que me dé un dolor de cabeza en toda la cabeza. Entonces las luces empiezan a brillar y así, y me dice, son migrañas. Pero ahí supimos que también hay como está afectada la parte de frontal del cerebro. Este, entonces es bien importante ese estudio también
para saber si nada más es el lado izquierdo o también es el lado derecho de los lóbulos temporales y todas estas ondas. Saber qué tan afectado está tu cerebro y todo esto, ¿no? El psiquiatra lo puede tratar hasta cierto punto, que ya sea que vayas por medio privado. Bueno, yo sí voy a medio privado, pero pues termina costando, creo que lo menos que te cuesta un psiquiatra actualmente son 700 pesos y de ahí puedes subir a 800, 900, 1000, 1100. Si tienes la oportunidad de ir con un neuropsiquiatra, es ir con un neuropsiquiatra, que más o menos vienen costando lo mismo, entre 1000, pero pues también no abundan los neuropsiquiatras. Es como, a mí la más cerca que me queda es Monterrey. Actualmente no lo estoy tratando, o sea, no he ido con el neuropsiquiatra por lo costoso que me saldría. Entonces eso también es algo que te detiene mucho, y en cuestión de un servicio público no lo van a tener. No van a tener neuropsiquiatra y no te van a atender bien ese padecimiento, que eso es otra cosa bien compleja y bien difícil emocionalmente, porque sabes, bueno, yo que lo sé, si me voy a tratar en mi seguro público, no lo van a tratar y yo sé que se va a seguir deteriorando, me van a llenar de medicamentos, que esos medicamentos me van a provocar más crisis y por ahí pues te terminan tronando, ¿no? Medicamentos pues hay antiepilépticos que cuestan, bueno, yo tengo actualmente dos. Una es gabapentina, que esa me viene costando, ay, bueno, me viene costando como 120 y tantos pesos, dependiendo de dónde se compre, pero lo más económico que le he conseguido es 120 y tantos. La cápsula de 300 miligramos, con dosis perdón, con 30 cápsulas, pero pues tengo que tomar varias al día, entonces sí es un poquito costoso eso. Y el otro que tomo sí cuesta bastante, sí cuesta como 1000 y algo por ahí, o 700 y algo. Lo que yo hago es de que la logro conseguir por una aplicación de estas no sé si se puede decir, pero bueno, es de Rappi. Ahí la busco y encuentro la que necesito, entonces esa de 1000 y algo ya me salen 250 pesos. Y eso está genial, hay que estarse moviendo, pero si es un antiepiléptico caro. Otras cosas que necesitas, bueno, aparte se va a necesitar más medicación si es que tienes como otro padecimiento, y estar viendo a tu médico si es seguido. Eso sí es seguido. Tengo la información de que primero son cada 15 días y lo tienes que ver presencial, y luego pues ya se van espaciando un poquito las consultas. Algunos otros estudios que te lleguen a pedir, como de sangre o más electros, porque eso sí, no, si te piden estudio de electroencefalograma, no nada más va a ser uno, o sea, es uno de inicio y después de cierto tiempo te lo van a volver a pedir. Entonces sí es un poquito costoso, lamentablemente es costoso, porque la seguridad pública no lo trata, y eso sí sientes feo como persona que tiene este padecimiento. Y, perdón, ¿y cuál es el desafío más grande que has tenido hasta ahora? O sea, ¿qué es lo más que te haya costado como trabajo? Sí, pues más que nada así como desafío que te ha puesto
tu condición, o sea, que ya lo hayas superado y uno que sientas que todavía te falta, pero sientes que tienes que superar. Mira, mi desafío más grande con esta condición es la atención, la concentración y la memoria. Eso es lo que más se me complica, o sea, mucho, mucho, en mí. Y previamente fue la cuestión de tener crisis de irritabilidad y pues después llegar a disculparme y todo, porque es algo que tú no quieres hacer, o sea, realmente no lo quieres hacer. Y pues después empezar a trabajar esto de ya sé que va a llegar, entonces aislarse y avisar, sí, aprender como de mi diagnóstico y ser disciplinada, eso también pues me costó, pero vi cambios, entonces valió la pena. Pero la atención y la memoria y la concentración es lo que más me ha costado con este padecimiento, eso sí. Justamente ahorita que has platicado mucho a fondo y has aprendido este tipo de cosas, me surge la duda de si de dónde investigas, o sea, o todo lo que sabes te lo dijo tu psiquiatra, has leído algún libro, alguna otra fuente. Mi psiquiatra, con ellas, tengo una psiquiatra que no me deja con la duda, se me sabe explicar muy bien, toda duda que yo tengo ella me la responde y sabe hacerlo muy bien. Este, También el otro médico, el que me lo había confirmado, él me explicó bastante, agarramos mi estudio y nos pusimos él me empezaba a explicar lo que era. Sí me dijeron de infórmate, lee. Aparte a mí me gusta mucho leer y estar enterada de lo que me está pasando para yo poder trabajar conmigo misma, y saber cómo reaccionar. Pero la información que puedes leer en internet puede ser un poco, más bien no puede ser, es bastante compleja y no viene todo. Entonces aquí es, sí, leer en internet, en páginas confiables, no Wikipedia, en páginas confiables, artículos y todo, eh, de ahí sacar preguntas que tú tengas, las principales, y hablarlas con, pues hablarlas con tu psiquiatra, con tu neurólogo, con quien te trate, porque pues sí, es información así sacada de internet y con mi psiquiatra. ¿Y tú crees que existen mitos, o sea, sobre lo que es la epilepsia? Porque pues yo cuando dicen epilepsia me imagino a alguien que tiembla. ¿Crees que haya algunos mitos alrededor que te gustaría aclarar sobre el tema? Sí, existe el mito que, bueno, tampoco es como que haya tantos mitos porque no es muy conocido esto, ¿verdad? Pero una vez ya que lo estás hablando, está este mito de, no es tan grave porque tu cuerpo no se está moviendo todo, como en una convulsión que es meramente visible. Creo que se les llama ciclotímicas o algo así, perdón. No me sé el nombre. Entonces dicen, no es tan grave porque no te pasa eso. Es muy grave. Es muy grave también esta condición, es algo que se tiene que tratar. Eh, Fíjate, algo también que me pasó alguna vez, puede que te dé mucho sueño, que te dé un sueño repentino por una convulsión, o sea, por tener esa epilepsia, puede que te dé mucho sueño. Entonces, alguna vez yo estaba en un lugar y me dio
y yo sabía que tenía que dormir porque, bueno, más bien me tenía que acomodar en un lugar seguro para dormir y yo estaba como fuera, en un lugar pues seguro, pero no, porque estaba sola y estaba básicamente en la calle. Y pues ya me quedé dormida, pero fue por esa convulsión. Y en eso pues me hablan y, y me dicen, pues es que estabas dormida, esto no te interesaba y que no sé qué. Y es de, no, estaba teniendo o sea, una convulsión. Entonces no te entienden. Está el mito de que tú tienes esas crisis y todo lo que hagas en esas crisis estás consciente de ello. No, no es así. No estás al 100% consciente. De hecho, no te vas a acordar de todo lo que pasó en tu crisis. Entonces, no, no es real que tú puedas controlar todo eso. ¿Qué más? No, pues creo que ya son como los mitos que he escuchado, pero al momento de conversar más bien. Y otra pregunta que te quería hacer era sobre qué recursos o qué estrategias has utilizado pues para llevar esta enfermedad o condición a un mejor punto, o sea, más o menos igual tu rutina diaria, si puedes decirla, o igual ya mencionaste, pero pues nada, más quería recordar. Sí, yo tengo que tener horarios, para todo. Bueno, ahorita, de hecho, ahorita me estoy como desbalagando porque no estoy teniendo mis horarios tal cual, pero para mí son bien importantes y los horarios y en especial debes de tener una rutina cuando tienes esto, de hecho cuando tienes cualquier padecimiento, pero aquí es bien importante. Mi rutina cuando trabajaba, tampoco tiene mucho que dejé de trabajar, era despertar a las 7:30 de la mañana y luego me tenía que preparar para salir más tardar a las 8:30 de la mañana. Trabajaba de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Después del trabajo me tenía que llegar a duchar. Eh, bueno, eso sí, en la mañana era desayunar, comer a la 1 de la tarde. Después de ducharme, alimentarme, ahí estamos hablando como de las 8 de la noche. Tratar de comer las cosas más saludables posibles y proteína, eso sí, es importante. Y luego ya hacía actividades que fueran para mi bienestar, no sé, de tratamiento facial o algo que me nutriera, como leer o salir a caminar, meditar. Meditar te ayuda mucho cuando tienes esta condición y en todas las condiciones puedes ir de meditar y saber controlar tu respiración es sumamente importante, es muy bueno. Sí voy a decir que al principio dices, no, qué desesperación, esto no funciona, pero es esforzarte. Al principio no le vas a hallar sentido o se te va a hacer muy difícil, pero después de muchas veces que lo practicas, llega un momento en el que vas a saber manejar tu respiración, ya sea para ansiedad o lo que sea, y meditar. Entonces meditaba ya en la noche y yo más tardar, o sea, a las 10:30 de la noche tenía que empezar a trabajar en mi sueño. Para más tardar, así exagerando, tenía que estar dormida a las 11 de la noche. Y ya cuando también cuando ya tienes una rutina, te acostumbras, tu sueño se adapta. Ya a las 11 ya estás bien dormido y a las 7:30 ya estás bien despierto o despierta. Entonces sí tenía que tener una rutina bastante estructurada.
¿Y qué consejo le darías a alguien que ahorita está viendo este video y cree que tiene la enfermedad, bueno, la condición, o otra condición, incluso hasta alguien Ujú. que lo ve y dice, oh, quizá tengo bipolaridad? ¿Qué consejos le darías? Primero que nada, parejo para todos, meditar. Lo voy a volver a repetir porque sí ayuda mucho. Este, si crees que tienes esta condición, hablar con y ya tienes un psiquiatra, hablar, serle honesto y decirle, eh, pedirle que te explique de ello y que tú piensas que a lo mejor lo puedes tener. Si no tienes un psiquiatra o un psicólogo o alguien tratante en salud mental, acudir ya si tienes servicio público, pues acudir ahí y presentarte, tú comentar que piensas que tienes esa condición porque te pasa esto de déjà vu, eso es de los principales, o los síntomas que ya había mencionado. Igual, pues por si cualquier cosa, ¿no? O si tienes la oportunidad de ir a servicio privado, pues ir con un psiquiatra y hablarle como de esto que piensas que puedes tener. O pues si no, ya con un neurólogo nada más, pues. De hecho, de preferencia con un neurólogo o neuropsiquiatra, sí. Sí, la comunicación con un especialista. Si tienes mucha confianza con un familiar o un amigo, también platicarlo con él o con ella. Este, pero también con un especialista, principalmente con un especialista. Y no desesperarte, saber que pensar en ti mismo de que puedes llegar a mejorar y que va a haber un punto en el que puedan saber qué estás teniendo y que van a llegar a una medicación de que si tienes epilepsia, van a llegar a una medicación. No se van a quitar, eso es muy real, pero van a disminuir y tu calidad de vida puede mejorar bastante. ¿Y cómo te gustaría de cierta forma que la sociedad o la gente percibiera pues ya de una vez todos los temas